Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a aprender a hacer este estilo de bolso, así bastante veraniego y con bastante capacidad, como ves. Las asas son bastante largas, pero bueno, si a ti te gustan un poco más cortas, pues fenomenal. La parte de atrás es uniforme con un único color. Y bueno, la verdad es que es sencillo de hacer. Con los cuadraditos granny, pues la verdad es que los puedes ir haciendo en cualquier momento y es muy cómodo de hacer. Luego simplemente hay que unirlos y terminar el proyecto, pero vamos, es muy cómodo de hacer. Nada más, espero que te guste y si te gusta el vídeo, pues me encantaría que dieras un me gusta si es así y que te suscribieras también al canal. Y si te activas ya la campanita, pues ya te van llegando las cosas que voy publicando. Bueno, pues vamos a por ello. Para el proyecto vamos a necesitar los colores que a ti te gusten. Yo he elegido estos tres más el color base. Puedes elegir tú los que tú quieras. Obviamente vamos a utilizar más de este color base porque la parte de atrás va a ser toda de este color. Yo he utilizado casi 2 ovillos de 75 gramos y de estos pues la verdad es que bastante poco, no he llegado ni a medio ovillo de cada color, mucho menos de este, un poquito más de este y de estos dos en la misma cantidad. Vamos a utilizar unas tijeras, una aguja lanera. La aguja de ganchillo que yo he utilizado es del número 3, que es el 00. El hilo es de 2 milímetros. Si quieres puedes utilizar unos marcadores y 1 metro. Vamos a empezar nuestro cuadradito granny. Entonces dejamos un trocito de hebra, iniciamos el punto y vamos a hacer 4 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto. Hacemos 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Antes de seguir vamos a ver aquí lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esta primera sección y como ves hay 1, 2, 3 y 4 grupos de 3 puntos. Este es el punto de cadena que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer otros 2 puntos altos, 2 puntos de cadena, otro grupo de 3 puntos altos, 2 puntos de cadena, otro grupo de 3 puntos altos, otros 2 puntos de cadena y el último grupo de 3 puntos altos, ¿vale? Para que entiendas lo que estamos haciendo ahora mismo. Como decíamos, ya hemos hecho los 3 puntos de cadena y ahora vamos a hacer 2 puntos altos dentro del circulito que hemos formado, que es este de aquí. ¿Ves? Ese circulito que se forma ahí, ahí vamos a hacer los puntos altos. Dijimos que nos faltaban 2 para crear nuestro primer grupo de 3. Un punto alto, enhebro, lazada por 2, lazada por 2. Y ya tengo mi primer grupo de 3. Para continuar, hacemos 2 puntos de cadena, 1 y 2, y vamos a hacer el otro grupo de 3 puntos altos, igual dentro del circulito, y yo voy a ir aprovechando para esconder la hebra. Uno, dos y 3. Ya tenemos formado nuestro segundo grupo de 3 puntos altos. 2 puntos de cadena, 1,
2. Y ahora 3 puntos altos dentro del círculo. 1, 2 y 3. Ya hemos formado nuestro tercer grupo. Vamos ya por el último. 2 puntos de cadena y 3 puntos altos dentro del círculo. Dos, y 3. Como ves, ya tenemos formadas 1, 2 y 3 esquinas. Nos falta la última. Hacemos 2 puntos de cadena, 1, 2 y cerramos con nuestro punto deslizado en el tercer punto de la primera cadena. Este sería el primero, el segundo y el tercero, con un punto deslizado. Vale. Ya tenemos hecho nuestra primera vuelta. Vamos a ir a por la segunda. Yo en mi caso no cambio de color aún. Voy a hacer 2 vueltas de cada color. Hacemos 2 puntos de cadena, 1 y 2. Y ahora, los 2 puntos altos que vamos a hacer para formar nuestro grupo de 3, lo vamos a hacer introduciendo por aquí, ¿vale? Por este. Ya teníamos el primero formado por la cadeneta, segundo punto alto, tercer punto alto. Ahora no voy a estar en la esquina. Ahora mira, vamos a ir, acabamos de hacer este y vamos a hacer este de aquí. Entonces, esa separación no van a ser 2 puntos, va a ser un punto de cadena, un punto de cadena. Y ahora hago 3 puntos altos en este agujero. 1, 2 y 3. Ahora sí que voy a hacer aquí la esquina, sería esta esquina, ¿ves? Ahí. Entonces ahora sí que voy a hacer 2 puntos de cadena, 1 y 2. Y 3 puntos altos en el mismo agujero. 1, 2 y 3. Ya estamos aquí, en esta esquina. Ahora no toca esquina, entonces hacemos un punto de cadena. Ahí vamos a insertar y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora sí voy a formar esquina, que sería esta de aquí. Sí formo esquina, con lo cual voy a hacer 2 puntos de cadena y hago de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora no voy a hacer esquina, estaríamos aquí. Entonces hago un punto de cadena. 3 puntos altos en ese agujero. 1, 2 3.
Ahora sí voy a formar esquina, entonces voy a hacer 2 puntos de cadena, 1 y 2, y ahora hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora no voy a hacer esquina, con lo cual hago un punto de cadena y hago un grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora voy a cambiar de color. Nos tocarían 3 puntos de cadena, perdón, 2 puntos de cadena. Lo que voy a hacer es ya ir preparando mi siguiente color, que es este. Voy a hacer el primer punto de cadena con el color con el que estoy. Hago mi primer punto de cadena, mi segundo punto de cadena y ahora busco el tercer punto de cadena de aquí, que va a ser este. Pero en lugar de enhebrar con el color que tengo, ya voy a enhebrar con el nuevo color. Me dejo una hebrita por detrás y ya hago mi punto deslizado con el nuevo color. Tiro de esta hebrita para poder ajustar el punto. A ver, aquí. Y ya tengo formada ahí mi esquina y encima ya he cambiado de color, ¿vale? Ahora tocaría hacer 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Y hacemos otros 2 puntos altos, acuérdate, en este agujero anterior, justo el de al lado. Enhebro. A ver, que creo que he cogido, ya está. Paso 2 veces, paso 2 veces. Otro punto alto. Ahora no hago esquina, con lo cual un punto de cadena. Un grupo de 3. 1, 2, 3. Aún no estoy en la esquina. Un punto de cadena. Un grupo de 3. 1, 2, 3. Ahora sí que voy a hacer esquina, por lo que ahora sí que voy a hacer 2 puntos de cadena. 1, 2. Otros 3 puntos altos en el mismo agujero. 1, 2 y 3. Un punto de cadena y otro grupo de 3. 1, 2, 3. Sigo sin estar en la esquina, con lo cual un punto de cadena, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora sí voy a formar esquina. Hago 2 puntos de cadena. 3 puntos altos dentro del mismo agujero. 1, 2, 3.
un punto de cadena y otro grupo de 3. 1, 2, 3. Un punto de cadena, 1, 2 y 3 puntos altos. Estamos en la esquina, 2 puntos de cadena, 1, 2, otro grupo de 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ya está formada la esquina. Un punto de cadena. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Un punto de cadena y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Si estoy en la esquina, 2 puntos de cadena y hago un punto deslizado en el tercer punto de la cadena. Mira, el otro punto no se ve, pero está ahí abajo. 1, 2 y 3. Y mi punto deslizado. Como ahora no voy a cambiar de color, pues no hace falta cambiar hebra. Así voy a continuar esta segunda vuelta de este color. Hacemos los 3 puntos de cadena y en este, a ver si lo muestro bien, en este hacemos los otros 2 puntos para formar nuestro primer grupo de 3. 1 y 2. Ahora me tocaría un punto de cadena, otro grupo de 3, un punto de cadena, otro grupo de 3, otro punto de cadena, un grupo de 3 y al formar esquina 2 puntos de cadena. Te voy a ver llegando ya a esta vuelta para volver a cambiar de color juntas o juntos. Ya estamos casi al final de la vuelta. Vamos a terminar con los 3 puntos que nos quedan aquí. Ya he hecho mi punto de cadena. 1, 2 y 3. Hacemos nuestros 2 puntos de cadena y ahora nos toca insertar ahí en el tercer punto de la cadeneta. Cogemos el otro color, insertamos en el tercer punto de la cadena y saco con el nuevo color. Aprieto bien ahí las hebras. Un truco es mantener las 2 hebras del color antiguo y del color nuevo juntas y así no se nos escapa. Y ahora tenemos que hacer nuestros 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Y comenzamos nuestra vuelta, como anteriormente hemos estado haciendo. 2 puntos altos más de cadena para completar aquí el grupo de 3, un punto de cadena y ahora nuestro grupo de 3 aquí, 3 puntos altos. Entonces ya tendríamos nuestro tercer color. Ya hice las 2 vueltas del nuevo color
y vamos a volver a cambiar de color. Ya he hecho el grupo de 3 de la esquina, los 2 puntos de cadena y ahora ya tenemos el hilo preparado. Vamos a hacer el punto deslizado en el tercer punto de la cadena. Insertamos y enhebramos con el nuevo color. Por ahí y por ahí. Tiramos de la hebra de atrás para que nos quede ajustadito el punto. Y ya tenemos nuestro cambio de color hecho. Ahora tenemos que hacer nuestros 3 puntos de cadena y hacer nuestros 2 puntos altos dentro de este agujero de aquí. 1. Como ya teníamos hecho uno, el de la cadena, pues nos quedan otros 2. Bueno, y ahora vamos a continuar. Yo voy a hacer solamente una vuelta más del nuevo color, solamente este. El procedimiento es el mismo. Ahora nos tocaría un punto de cadena y un grupo de 3. 1, 2, y 3. El siguiente sería un punto de cadena y otro grupo de 3, como hemos aprendido antes. Nos vemos aquí al final para terminar. Ya vamos llegando al final de la vuelta. Me queda un punto de cadena, 3 puntos altos, los 2 puntos de cadena porque estoy en la esquina, busco mi tercer punto de cadena y hago mi punto deslizado. Vale. Ahora tiro un poquito de la hebra, abro ese punto, corto con mis tijeras, introduzco el hilo por la lazada y ahora lo que me queda con una aguja lanera es ir escondiendo el hilo por detrás. En total hemos hecho 9 cuadrados y ahora los vamos a unir. Vamos a por ello. Ya terminé los 9 cuadrados de granny y ya he unido la parte delantera para que vieras cómo queda. Hay diferentes métodos para unir los cuadrados. Yo he utilizado este que te voy a enseñar y te lo voy a enseñar uniendo la parte trasera. La parte trasera yo la voy a hacer del color crudo, del color base para mi cesta. Tú lo puedes hacer de cualquier color que te guste. Puedes repetir estos mismos o puedes hacer otros o puedes hacer tiras también. Hay muchas maneras de poderlo hacer. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto, unir la parte trasera del bolso. Como te decía, hay diferentes métodos. Yo voy a utilizar este, pero en realidad es reversible porque a mí me encanta también esta parte, cómo queda por la parte trasera. Este estilo de cómo queda, pues espero que lo veas bien, unido por la parte de atrás. Entonces, si quieres, lo puedes hacer como te voy a enseñar ahora y luego darle vuelta. Claro, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que esta es la parte trasera del punto y esta es la parte delantera. Entonces, lo vas a hacer para que te quede visto por aquí. Tienes que dar vuelta a los cuadros para que este lado sea el lado del punto que quieres mostrar, ¿vale?
Bueno, pues vamos a empezar a unirlos. Voy a por hilo y comenzamos. Antes de comenzar a unirlos, mencionar que primero voy a unir estos tres de manera horizontal, luego voy a unir, o sea, lo que quiero decir es que ves que por debajo está esta unión y esta va por encima. Entonces lo primero que voy a hacer es unir en horizontal y una vez que tenga los 9 unidos en horizontal, luego empiezo a unirlos en vertical. Vamos a empezar uniendo estas dos tiras. Voy a empezar por aquí y continuamos así, ¿vale? Voy a retirar estas y vamos a juntar estas dos. Déjame coger mi hilo y vamos a hacer un punto deslizado. Introduzco la aguja por las dos esquinas, ¿vale? Y voy a hacer dentro de esa esquina, voy a hacer 2 puntos bajos. 1 2. Y ahora lo que voy a ir buscando es el punto con el punto de atrás. Tienen que irme coincidiendo el punto delantero con el punto de atrás. Entonces busco este punto y mira, lo vas a identificar súper bien, porque como verás, ahí está ya la V y en la parte de atrás tengo que buscar igual la V del punto de atrás. ¿Vale? Y ahora hago mi punto bajo. Busco punto con punto de atrás y hago mi punto bajo. Punto con punto de atrás y hago mi punto bajo. En el hueco voy a hacer un punto bajo y continúo. Punto delantero, busco mi punto delantero con el punto de atrás, punto bajo. Voy a adelantar un poquito para mostrarte cómo nos va quedando. Mira, así es como nos va quedando. Es súper bonito, queda toda la espiguita por aquí y queda hacia arriba, ¿vale? Queda realzada hacia arriba, así, como en estos de aquí que vimos antes. ¿Ves? Bueno, pues vamos a continuar hasta la esquinita esta y así te enseño cómo unir con el siguiente. Ya llegué a unir al final y ahora nos tocaría esquinita, entonces hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, porque es la esquinita, hacemos una cadena para unir ahora con los otros 2 cuadrados. Acuérdate que las partes que se tienen que tocar son las partes del revés y por aquí las partes que quieres mostrar. Vale, ya he hecho un punto de cadena y ahora ya puedo introducir en la esquina con la esquina de los siguientes cuadrados y hago 2 puntos bajos, 1 y 2 y continúo, que me vayan coincidiendo mi punto con el punto trasero. Recuerda las V's que coincidan. Punto delantero con punto trasero. Punto delantero con punto trasero.
Me toca hueco, un punto dentro del hueco, punto delantero, un punto trasero, punto delantero con punto trasero y seguimos. Mira, ahora nos va a quedar con un huequito entre medias, lo vas a ver ahora. De la unión, ¿ves? Nos queda ahí un huequito, pero no pasa nada porque luego no se va a ver para nada cuando hagamos la otra tira. Bueno, seguimos con las siguientes. Ya llegué al final de la unión, me queda la esquina, introducimos por el hueco grande y hacemos los dos puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a unir con los otros dos cuadrados siguientes. Recuerda que tenemos que poner las dos partes del revés juntas, tenemos que hacer nuestro punto de cadena, introducimos en la esquina y hacemos nuestros dos puntos bajos. Lo voy a apretar un poquito más. Ahí. Uno y dos. Y ahora pues unimos estos dos cuadrados como hemos estado haciendo. Buscamos punto, las dos ubes con punto de atrás, las dos ubes, uy, que se me desenfoca, perdón, y punto bajo. Vamos buscando punto con punto. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahí? Punto con punto. Punto con punto. Y ahí viene el siguiente punto con punto. Y así continuamos. Bueno, vamos a continuar hasta el final y te muestro cómo terminar aquí en la esquina. Mira, te quería mostrar que cuando ya cogemos práctica, en realidad ya lo podemos poner, mira, lo podemos poner así. Y ya vamos uniendo, es súper sencillo de unir y muy rapidito. ¿Ves? Una vez que ya los tenemos así, vamos uniendo súper rápido y es muy fácil. Bueno, te dejo terminar. Para terminar ya solamente me quedan los dos puntos de la esquina. 1, 2, tiro un poquito, corto hebra, meto por aquí y ya simplemente es por aquí ir con una aguja lanera escondiendo la hebra, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra primera hilera unida. Ahora lo que voy a hacer es unir esta otra hilera de aquí arriba, que son con otros 3 cuadrados granny, con estos 3, y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Los colocamos bien colocados y vamos uniendo esta hilera. Ya tenemos los cuadros unidos de manera horizontal, entonces ahora vamos a hacer la unión vertical. Vamos a trabajar así un poquito más cómodas. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Cogemos nuestras dos esquinas
y empezamos como hemos hecho antes, con 2 puntos bajos. Uno y 2. Hasta esta unión vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces vamos uniendo como antes punto con el punto de atrás, punto con el punto de atrás, punto con el punto de atrás, y vamos a continuar así hasta llegar a la unión. Ya estamos llegando al punto de unión. Me quedan estos puntos que los vamos a terminar de unir. Y ahora estamos ya en la esquina. En la esquina, en lugar de hacer 2 puntos bajos como hacíamos aquí, vamos a hacer un punto bajo, una cadena, y en la otra esquinita de los otros 2 cuadros vamos a hacer un punto bajo. Y ahora ya continúo con mis puntos normales, uniendo mis puntos normales. Voy a seguir avanzando hasta la otra unión para que lo vuelvas a ver. Ya estamos llegando a la siguiente unión. Nos queda un punto más por unir. Y ahora en la esquina hacemos un punto bajo, un punto de cadena, y en la esquina un punto bajo. Y ahora ya vamos uniendo nuestros puntos. Uy, aquí lo he metido mal, creo que lo he hecho sobre el punto. Vamos a buscar, sí, efectivamente. Vamos a buscar bien la esquinita, ahí, y la de atrás, aquí, un punto bajo, y ahora sobre mi punto vamos uniendo los puntos. Ahora sí, este con el de atrás. Bueno, y así vamos a continuar avanzando hasta el final. Y luego nos van a quedar estos también por unir de manera, lo teníamos de manera vertical. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Mira, ¿ves? Ahí va siendo la unión. Vamos a deshacer el... ¿ves? Ahí se va viendo nuestra unión. Vale, pues te veo una vez terminado de unir esta otra parte. Y también voy a aprovechar a esconder las hebras. Ya tenemos ambos lados del bolso unidos, tanto la parte de delante como la parte de atrás. Este le voy a poner así a este lado, que me gusta más. Ahí, vale. Entonces, ahora vamos a unir estas dos partes. Te voy a enseñar cómo lo he hecho yo, cómo lo hago yo, aunque lo puedes hacer de diferentes maneras. Podíamos haber unido, seguir uniendo por aquí con estos cuando hemos estado haciendo antes cuando hemos estado uniendo los cuadrados. Pero yo le quería dar así continuidad. Entonces ahora me fijo, esta va a ser la parte por la que vamos a abrir el bolso. Entonces, como yo soy diestra, pues voy a empezar por aquí, por esta esquina, para ir continuando uniendo ambas partes. Y lo vamos a hacer igual que hemos unido los cuadros. A mí es que me encanta esta manera de unirlos.
Entonces hacemos nuestro punto deslizado. Perdón, que es que no quiero tocar la cámara para que no... Y vamos a ir haciendo como antes. Cogemos ambas esquinas, vamos a hacer nuestros 2 puntos bajos. Uno. Dos. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veas mejor. Y vamos juntando nuestros puntos, como hemos hecho antes. Vamos uniendo así. Nuestros puntos con puntos bajos. Cuando lleguemos a esta esquinita, te vuelvo a ver. Vamos ya llegando aquí al punto de unión. Vamos a terminar de unir estos puntos últimos. 1, 2, 3. Ahora esta es la esquinita, el hueco grande. Con el hueco grande hacemos un punto bajo. Y ahora yo voy a pinchar aquí para unir esa esquina también, ese remate. Hago un punto bajo y ahora llego a la esquina. En el hueco grande hago mi punto bajo y ahora continúo uniendo mis puntos. Uno con el de atrás. Con el de atrás. Con el de atrás. Y así voy continuando. Así vamos uniendo nuestro bolso. Nos va a ir quedando tal cual así. Ya vamos llegando aquí a la esquina. Vamos a ver cómo se hace. Nos quedan unos poquitos puntos por unir. Uno. Dos. Perdona, que es que estoy pendiente de la cámara. Y claro, para ver si lo hago bien. Bueno, pues ahora aquí en la esquinita, en realidad es como hacíamos siempre. Una esquina, pues hago 2 puntos bajos. Esquina con esquina. 1, 2. Y sigo uniendo mis puntos. Ahora lo vemos cómo queda. Mira. Así nos queda esta esquinita. Pues así vamos a continuar ahora haciendo todo el borde hasta aquí. ¿Vale? Hasta el final de nuestra cesta dejamos esta parte abierta. Ahora en un ratito te veo.
Casi casi estamos al final de unir el bolso. Me queda aquí un punto por terminar. Lo unimos con el de atrás. Y ahora vendría la esquinita. Entonces tenemos que hacer nuestros 2 puntos bajos, esquina con esquina. 1, 2 y listo. Tiramos un poquito de la hebra, cortamos y luego ya las vamos a esconder. Luego esto por aquí, con la aguja lanera, lo voy escondiendo por aquí, por la costura. Ya nos va quedando nuestro bolso, que me parece súper bonito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es continuar por aquí. Vamos a hacer unas vueltecitas para que tenga más como un final aquí bonito y poderle poner las asas. Bueno, ya estamos aquí preparadas para hacer la parte de arriba de nuestro bolso. Ya tengo aquí mi ganchillo con mi punto deslizado hecho. Voy a insertar por aquí por la esquinita, por este hueco, y voy a hacer un punto deslizado para asegurarlo bien. A ver si... Ahí. Voy a hacer aquí al inicio un punto deslizado para que nos quede bien cogidito. Y ahora aquí vamos a hacer 3 puntos de cadena y 2 puntos altos. Tres y mis puntos altos. Esos 3 puntos de cadena nos va a contar como un punto alto. Entonces, como si tuviéramos ahora aquí 3 puntos altos. ¿Sí? Ahora hacemos un punto de cadena y en este hueco hacemos otros 3 puntos altos. 2 y 3. Un punto de cadena y 3 puntos altos. Vamos a seguir así hasta llegar aquí a esta unión y vamos a ver cómo lo hacemos. Hemos llegado aquí a la unión. Hacemos nuestro punto de cadena y vamos a hacer los 3 puntos aquí. Pinchamos ahí y hacemos nuestros 3 puntos altos. 1, 2 que no le abrí, y 3. Hacemos nuestro punto de cadena y ahora aquí ya volvemos a hacer nuestros 3 puntos altos. Bueno, pues vamos a continuar así hasta el borde, hasta la esquina, hasta ahí, ¿vale? Vale, llegamos aquí ahora a la esquina. Vamos a hacer esta esquina juntas. Entonces aquí tocarían 3 puntos altos de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vale, mi punto de cadena y otros 3 puntos altos.
Y ahora continúo como siempre, punto de cadena y 3 puntos altos, punto de cadena, 3 puntos altos, y nos volvemos a ver aquí en esta esquina para terminar la vuelta. Vamos a terminar en la esquina. He hecho ya mi punto de cadena y ahora me toca hacer mis 3 puntos altos aquí en el hueco grande. 1, 2 y 3. Con un punto deslizado, 1 en el tercer punto de la cadena. No, perdón. Hago mis 3 puntos de cadena de esquina, mis 2 puntos de cadena de esquina, perdón, y uno con un punto deslizado en la esquina, en el tercer punto de la cadena. 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3. Y voy a hacer los 2 puntos altos en el hueco. Así ya completo con mis 3 puntos altos. Un punto de cadena, 3 puntos altos. Un punto de cadena, 3 puntos altos. Así continuaré una vuelta completa. Ya llegamos al final, ya está hecha esta esquina y hemos llegado al final de la otra esquina. Vamos a terminar aquí. A ver si te lo puedo enseñar bien. Mira, he hecho aquí los 3 puntos correspondientes y ahora voy a hacer un punto de cadena y en lugar de hacer aquí los 3 puntos que me tocarían, para que no me quede demasiado holgado, ya voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Y no voy a hacer 2, voy a hacer solamente 1. Entonces busco el tercer punto y hago mi punto deslizado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una vuelta completa de puntos bajos. Entonces, busco aquí este puntito de aquí, siguiente, hago mi punto bajo. Aquí hago mi punto bajo. En el hueco hago un punto bajo. En este no voy a hacer punto bajo, voy a hacer punto bajo aquí. Aquí sí hago mi punto bajo y ahora me meto en el hueco y hago mi punto bajo. En este no voy a hacer punto bajo, pero en este sí. En este también. Y ahora me toca el hueco. Yo, para no confundirme, voy contando 1, 2, hueco. 1, 2 y hueco. Y así, si me distraigo con algo, pues voy contando, así me resulta más fácil. Vale, vamos a completar toda la vuelta, todo alrededor. Nos vemos aquí para terminar. Ya estamos aquí, llegando al final. Queda un punto bajo aquí en el hueco y mi punto deslizado. Tiramos un poquito, cortamos, metemos por aquí y ya está para meter la hebra por detrás.
por aquí. Bueno, pues ya, mira, mucho mejor, mucho más terminadito la parte de arriba. Tiene un acabado mejor. Vamos a comenzar a hacer nuestro asa. Y para ello vamos a hacer 215 puntos de cadena. Depende de lo largo que quieras tu asa. Entonces hacemos el punto inicial y vamos a ir haciendo puntos de cadena hasta llegar a lo largo que quieras tu asa. Como digo, yo voy a hacer 215 puntos. Ahora cuando llegue a completarlos, pues nos vemos para girar el trabajo. Bueno, una vez hayamos completado ya los 215 puntos, mira, ya me pongo estos marcadores para señalarme cada 50 puntos para no equivocarme, pues lo que vamos a hacer es, en este primer punto no, en este de aquí vamos a buscar la hebrita de arriba, solamente la hebrita de arriba y vamos a hacer punto bajo. Hebrita de arriba, 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 punto bajo. Y así vamos a continuar a lo largo de toda la cadena. Ya hemos llegado al final de nuestra vuelta y ahora para dar vuelta giramos por aquí y vamos a hacer nuestro primer punto bajo aquí, en el primer punto bajo. Ahí hacemos nuestro primer punto. Y continuamos haciendo puntos bajos. Así continúo a lo largo de toda la cadena. Al llegar al final daremos vuelta exactamente igual que hemos hecho aquí. Y ahora te digo cuántas vueltas voy a hacer yo para completar mi asa. Terminé con las asas. Mira, nos ha quedado así. La verdad es que es una asa bastante fuerte, ¿vale? Para el bolso. Al final he hecho 7 vueltas. 7 vueltas completas de puntos bajos. Nos mide de ancho aproximadamente entre 2,5 centímetros y 3. Y luego de largo unos 88 centímetros. Bueno, pues ahora ya nos queda ponerlas en nuestro bolso. Pues aquí he puesto los marcadores para saber dónde tengo que poner el asa. Entonces he señalado aquí, según mi asa, lo que me mide, ¿vale? Para no equivocarme. Colocamos el asa teniendo en cuenta qué es lo que vamos a querer que se vea. Entonces quitamos el marcador y con una aguja lanera pues vamos a coserla. Esto ya como tú cosas. Una vez unida ya una de las asas, pues vamos a unir la otra. Asegúrate que está bien cosillita para que no se nos escape. Y para unir la otra parte nos aseguramos enderezar bien el asa. Vale, asegúrate que todo eso va bien.
tal que así. Y cosemos nuestro otro lado de nuestra primera asa. Entonces cogemos hilo y aguja y cosemos. Una vez que esté cosida esa, pues nos vamos a la siguiente. Tendremos que ponernos marcadores en la parte de atrás, tal y como lo hemos hecho con estos. Entonces, bueno, pues ya vamos terminando. Ahora, cuando termine de coser mis asas, nos volvemos a ver. Pues así nos ha quedado finalmente el bolso. Espero que te guste. Las asas, la verdad es que al final han sido bastante larguitas. A mí es que me gusta llevarlo larguito, pero si a ti te gusta llevarlo más junto al hombro, pues bueno, pues con hacerlas un poquito más cortas ya está. Espero que te haya gustado hacerlo juntas o juntos y bueno, como se puede hacer de cualquier color, te animo a hacer tu propio proyecto con tu propia creatividad. Y también te animo a suscribirte al canal si te va gustando lo que voy publicando. Bueno, pues muchas gracias por todo.